Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto verles, recibirles en esta mañana. Vamos directamente a la Biblia, Hechos capítulo 2, versos 42 al 47. Vamos a estudiar un par de temas. Iniciamos el día de hoy, la siguiente ocasión. Tengamos oportunidad de compartir, versaremos sobre esa temática. El título es La voluntad de Dios para el creyente en su relación con la iglesia. La voluntad de Dios para el creyente en su relación con la iglesia. Al término de esta serie de 2 enseñanzas, hermanos, vamos a iniciar con un maravilloso estudio sobre el libro de los Hebreos y lo vamos a hacer en forma sistemática. Vamos a ir abordando versículo por versículo de esa extraordinaria carta del Nuevo Testamento, en donde podemos encontrar clarificadas muchas de las menciones simbólicas que el Señor establece en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Hoy, a la luz de la verdad, a la luz del Nuevo Testamento, vemos cómo todas tienen un cumplimiento precioso y perfecto y preciso en nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a estudiar a partir del término de esta serie de 2 enseñanzas. Hechos 2:42 dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Señor, queremos solicitar en esta mañana la asistencia de tu Espíritu Santo para poder ser conducidos a través de la iluminación de tu palabra al consejo que tienes para nosotros como congregación. Queremos pedirte perdón por el pecado que aún cometemos, pedirte perdón por los desvíos que de forma consciente cometemos. Ayúdanos, mi Señor, a resistir contra el pecado, porque aún no hemos combatido contra este hasta la sangre, Señor. Por lo tanto, no debemos desmayar. Ayúdanos a ser firmes contra cualquier acechanza del diablo, contra cualquier apetito de la carne, contra cualquier desvío de nuestra mente, Señor, que termine derivando en una conducta equivocada. Concédenos ser, por tu Espíritu Santo y por tu palabra, esa iglesia santificada que tú deseas, esa santificación a la que nos has llamado para poderte representar con dignidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, esta porción de Hechos 2, 42 al 47, nos describe de forma muy clara, hermanos, es detallada en la forma en la que la iglesia cristiana del primer siglo, recientemente constituida, tenía su dinámica de interacción, su forma de coexistencia. En unos cuantos versículos logramos entender perfectamente bien qué representaba la iglesia para cada una de estas personas recientemente convertidas al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos versículos que nos hablan de compromiso, de unidad, versículos que nos hablan de mutuo apoyo, de caminar juntos, de adoración conjunta hacia el Señor. Vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos, nadie tenía necesidad de ningún bien, estaban juntos, tenían en común todas las cosas, perseveraban todos los días unánimemente en el templo, en la oración, en el Evangelio, en la enseñanza de los apóstoles, comían juntos, en fin, alababan juntos. Esta, hermanos, es una descripción clarísima de la forma de coexistencia de la iglesia del primer siglo, y que no tendría que ser diferente el día de hoy, ¿verdad? Tendríamos que tener este mismo nivel de identidad, este mismo nivel de integración, este mismo nivel de comunión. Porque somos iglesia, hermanos, no dependiendo de la etapa histórica o el contexto cultural en el cual se registre nuestra incorporación al cuerpo de Cristo. Somos iglesias por la misma gracia, somos iglesia por el mismo milagro de redención, somos iglesia por el mismo sacrificio. No tendríamos que identificar diferencias entre la iglesia del primer siglo y nuestra existencia como cuerpo de Cristo.
Entonces vemos que la Biblia nos da información de forma clara sobre qué es la iglesia y cuál es el compromiso y cuál es la relación que la persona redimida tiene con la iglesia de Dios, con el cuerpo del Señor. Lamentablemente, bueno, en la actualidad muchas iglesias han dejado de funcionar como el Señor lo ha definido, como el Señor lo ha diseñado, como el Nuevo Testamento le indica, y han comenzado a adoptar un modelo diferente, un modelo que más bien podríamos identificar como empresarial, como comercial. Organizaciones que tienen el propósito de mantener a sus feligreses como si fuesen clientes satisfechos. Agrupaciones que se llaman a sí mismas iglesias cristianas, pero con un enfoque no bíblico, un enfoque que más bien tiene que ver con los negocios, donde el congregante es una especie de consumidor o de cliente y el liderazgo es una especie de asociado comercial que tiene el propósito de fidelizar al consumidor, dándole lo que éste necesita para sentirse gratificado, sentirse complacido. Un modelo mercadológico de empresa que dice a sus clientes: miren, nosotros trabajamos para que ustedes estén enteramente satisfechos, vengan a consumir lo que tenemos para ustedes, sin que exista algún compromiso objetivo de parte de ustedes, y ustedes pueden estar aquí en el corto, en el mediano o en el largo plazo, dependiendo de cuán gratificados se sientan. Es decir, no tienes ninguna obligación con nosotros, porque nosotros existimos para que tú obtengas lo que quieres, lo que tú necesitas. Solamente ven y preséntate, solamente ven y suma a las estadísticas, a los números de la feligresía que cada fin de semana se conjunta en este lugar. El enfoque entonces, hermanos, es acomodar a la iglesia para el que no viene a la iglesia. Es algo contradictorio, pero así está funcionando hoy en día. Vamos a ajustar lo que la iglesia hace, la forma en la que lo hace, para que aquellos que usualmente no vienen a la iglesia, finalmente les resulte atractivo venir a la iglesia, estar entre nosotros. Y como la estadística nos indica que entre los que se dicen cristianos, son más los que no asisten a una iglesia que los que sí lo hacen formalmente, entonces, bueno, numéricamente son más importantes los que no asisten a la iglesia que los que sí están asistiendo. Comenzamos entonces a ver una organización de servicio totalmente fuera del modelo y del diseño escritural. Servicios cómodos, servicios que son muy sensibles a las emociones de la audiencia, con mensajes que de ninguna forma amenazan los intereses de los escuchas, y el propósito es hacer atractiva la experiencia a quienes suelen no asistir a la iglesia. Mensajes, bueno, entendemos muy cortos en su duración, 20 a lo más 25 minutos. Temas, bueno, interesantes sobre valores, sobre todo materiales y mundanos de la vida cotidiana, como por ejemplo cómo ser un mejor empleado, ¿no? Cómo puedo destacar en el ámbito profesional o laboral en mi empresa, o cómo puedo ser un mejor empresario, cómo puedo ser un mejor patrón, un mejor hombre de negocios, cómo poder destacar en el medio social. Mensajes que son más bien impresionistas, hermanos, sin el serio compromiso del predicador de prepararse con denuedo en la palabra para exponerla con fidelidad y con autenticidad, exponer lo que realmente el Espíritu Santo inspiró en el texto bíblico, es decir, ser fieles a Dios y al mensaje de Dios en su palabra. Son exposiciones impresionistas. ¿Cómo es esto? Bueno, ustedes recordarán que hay una escuela de la pintura que es el impresionismo y es algo contrario al realismo. Mientras el pintor realista ve 10 veces el objeto que va a plasmar en el lienzo para hacer el primer trazo, el pintor impresionista ve una vez el objeto y ya tiene 10 trazos en el lienzo. Y nos damos cuenta de que son pinturas que son exuberantes, con colores muy fuertes, una impresión estridente, y a eso se le llama impresionismo. Bueno, hay predicadores así, en iglesias así, donde el predicador no tiene un compromiso real y formal con el estudio de la Biblia, ve un texto bíblico una vez y comienza a sacar textos prácticos, ¿verdad? Aplicaciones prácticas que generen un cierto interés o cierta satisfacción ante las necesidades simplemente pragmáticas de la gente, sin hacer una exégesis genuina del texto bíblico. Entonces, son servicios en los que la Biblia se abre poco,
frecuentemente se abre mal citada, mal contextualizada y mal interpretada. El enfoque entonces, entendemos, es el confort y la comodidad de los visitantes. En resumen, es un modelo que hace que mucha gente asista, pero poca gente sea transformada. El resultado es que mucha gente afectada por esta forma de presentar a la iglesia asiste a las congregaciones como cuando asiste a un restaurante, cuando asiste a consumir un producto por el cual está pagando, en la búsqueda de un trato correcto por el que está pagando, y entonces él merece, paga para que le traten como ellos desean y elige el restaurante por lo que más le gusta de ese restaurante, ¿no? Hay personas que están así: no, me voy a esta iglesia porque esta me gusta más como predica, esta iglesia me gusta más la alabanza, aquella iglesia el mensaje es más corto y me siento menos confrontado. Entonces es este tipo de asistencia de personas que creen que están siendo iglesia y están completamente distantes de la verdad. Hoy mucha gente viene a la congregación con esa mentalidad. Vienen a buscar algo de la iglesia que les convenga y en vez de dar y entregarse a la iglesia, solamente vienen a consumir de ella. Muchas iglesias entienden que mientras menos presión se les ponga a los asistentes, pues mejor va a ser la experiencia con la iglesia. Entonces mucha gente piensa que la iglesia está ahí para nutrirme, alimentarme, para consolarme, para entretenerme, en algunos casos para proveerme. Y si esta iglesia no lo hace como yo lo deseo o como yo lo espero, entonces busco alguna otra que sí esté dispuesta a darme y a tratarme como yo merezco, como yo deseo. La motivación del que se dice creyente a pertenecer a una congregación, entonces se da solamente en base a su satisfacción personal y solamente a eso. Obviamente no entienden, porque no se les ha enseñado que la redención ha incorporado en el creyente no solamente una forma de relacionarse con la iglesia, sino de comprometerse con la iglesia. Y eso es lo que genera la redención. No solamente una forma en la cual nos incorpora el Señor sobrenaturalmente a su cuerpo, sino es una forma en la que el Señor establece compromisos de vida con el cuerpo al cual somos integrados por Jesucristo. El resultado es personas que se dicen cristianas con un nivel de entrega muy bajo, de compromiso prácticamente inexistente, una devoción muy por debajo de los estándares que la misma Biblia establece. Y debemos entender que la fortaleza de una iglesia, hermanos, pues no depende de la calidad de sus instalaciones. La calidad de una iglesia o la fortaleza de una iglesia no depende del monto de los ingresos que recauda semanalmente, ni de la formación académica de sus líderes. De lo que depende la fortaleza de una congregación es la entrega, es la devoción personal de cada uno de los miembros al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de la entrega mutua que exista entre los hijos de Dios que forman parte de esa congregación. Entonces, pues esta triste y muy generalizada realidad del estado que guarda actualmente quienes se dicen iglesia cristiana, pues nos tiene que llevar a estudiar en la Biblia y con la dirección del Espíritu Santo qué es la iglesia y cuál es mi compromiso con la iglesia, cómo tiene que ser mi relación y mi devoción a la iglesia. No queremos que ignoremos, hermanos, o que ignoren lo que la Biblia dice acerca de ti y lo que la Biblia dice acerca de la iglesia, y que esta ignorancia en algún sentido te impida vivir plenamente el plan de Dios para ti como novia y como esposa de Jesucristo. La relación que tengas con la iglesia y tu nivel de entrega y compromiso personal a la iglesia definitivamente va a estar determinada por lo que tú creas que es la iglesia. Y por lo tanto necesitamos ir a la palabra de Dios para entender lo que Dios dice que es la iglesia, cómo la diseña, y por lo tanto eso tiene que definir nuestra cosmogonía cristiana, nuestra percepción filosófica de la iglesia y nuestro compromiso con ella. Pensemos en lo siguiente: ¿cuántos de quienes asisten a la congregación ven a la iglesia como un lugar al que asisten a escuchar cosas que son interesantes sobre lo que vivimos el día de hoy como sociedad? Reflexiones espirituales y morales que pueden ser agradables igualmente, pero realmente todavía no la identifican como un organismo vivo. Venimos a la iglesia, pero la vemos más como una organización externa a nosotros,
y no como el organismo vivo que dice la Escritura que es, y no ven el funcionamiento de la iglesia como realmente la Biblia dice que es. Una dinámica que en una proporción importante depende de ti. Una dinámica, hermanos, que demanda de ti y a la cual tú eres llamado a aportar y a contribuir como miembro de una iglesia cristiana. ¿Cuántos ven a la iglesia solo como un auditorio donde vienen y reciben y después salen y se desconectan a lo largo de la semana? ¿Cuántos ven a la iglesia como una organización externa a sus vidas a la cual asistir en vez de un organismo vivo al cual pertenecer? Un organismo vivo no al que asisto, sino al que pertenezco orgánicamente. Pero vamos a la palabra de Dios. Mateo 16:13. Vamos a ver las ocasiones en que el Señor Jesucristo menciona la palabra iglesia en los evangelios. Y aquí encontramos la primera mención. Mateo 16:13. Dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y ustedes quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora entendemos que aquí hay un juego de palabras en el griego, ¿no? La palabra piedra, cuando el Señor Jesucristo le dice a Simón Pedro: tú eres piedra, Petros, que significa roca pequeña, y después dice: sobre esta Petra, que en el griego es gran roca o roca angular, edificaré mi iglesia. Por lo tanto, Jesús no se estaba refiriendo a la pequeña roca que era Pedro como el fundamento de la iglesia, sino a la declaración que por el Espíritu Santo previamente había enunciado el apóstol Pedro. Cuando él dice: tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente, y entonces Jesús dice: sobre esa gran piedra, esa será la piedra angular de la edificación de mi iglesia, no un hombre, sino esa verdad, que yo soy Jesús, el Hijo del Dios viviente. Entonces, esta declaración con respecto a nuestro tema tiene aspectos importantes, porque miren, en primer lugar, Cristo le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra usada por Cristo en el original es la palabra eclesia, con K, doble K intermedia, eclesia, que significa una asamblea llamada fuera de algo. Es decir, es un grupo de personas que se llama ser diferente de aquello de lo que fue llamado o de aquello de lo que fue sacado. En 1 de Pedro 2:9, el Señor Jesucristo, la inspiración del Espíritu Santo sobre Pedro nos lo denota perfectamente bien. Y dice: mas ustedes son linaje escogido. Se está refiriendo a la iglesia. Son un real sacerdocio y una nación santa. Son un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces hay una descripción clara de que ahora somos un pueblo adquirido. Y la adquisición, la transacción comercial espiritual para podernos adquirir como pueblo de Dios, fue la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. A través de ese mecanismo legal, en ese patíbulo de muerte que es la cruz del Calvario, hermano, se genera la extracción de aquellos que seríamos la iglesia de Jesucristo, y somos llamados, hermanos, a conducirnos y comportarnos y vivir un estilo de vida diferente de aquel del cual fuimos extraídos por la transacción lograda con la sangre de Jesucristo. Entonces dice la Biblia, dice Pedro, que ahora nosotros somos ese real sacerdocio, esa nación santa, con el propósito diferente al que vivíamos, al que determinaba y definía nuestro estilo de vida. Ahora estamos aquí, después de la redención, después de haber sido extraídos del mundo, con el propósito fundamental de ser portavoces, ser anunciantes de las virtudes de Jesucristo, quien nos llamó de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable. Eso es una iglesia. Es una asamblea de personas que por esa transacción comercial, legal, espiritual, cósmica, eterna, gloriosa, maravillosa, es sacada del mundo de tinieblas, trasladada al mundo de la luz de Dios, para que ahora, permaneciendo en la tierra, anunciemos a nuestro Señor Jesucristo las virtudes de Cristo. Y es lo primero que estamos viendo aquí. La iglesia es una asamblea. Es una congregación de gente que se reúne en un lugar atendiendo al llamado de Dios de salir del mundo,
quedar fuera del mundo para dar un mensaje al mundo. Entonces, nos indica esto el uso de la palabra eclesia. En segundo lugar, vemos que Cristo habla de una proyección futura. Y Él dice, sobre esta roca, la declaración de Pedro, tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y lo proyecta en términos futuros porque hasta ese momento la iglesia no había sido instituida todavía. La iglesia se constituye hasta Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene sobre los discípulos en Hechos 2, y cuando el Espíritu viene sobre esos 120 discípulos de Cristo que estaban guardados en el aposento alto, y ahí tiene, hermanos, históricamente inicio la iglesia de Jesucristo. Pero Cristo dice, edificaré. ¿Quién? Cristo, hermanos. Cristo es el que edifica. Es Él quien edifica, es Él quien llama, es Él quien forma. La iglesia, hermanos, es el trabajo de Jesús. La iglesia es el trabajo de Cristo. ¿Qué somos nosotros entonces? Si Jesucristo, digamos, es el constructor, es quien edifica, es el arquitecto, nosotros solamente somos asistentes del arquitecto. ¿Cómo se le llama al asistente del arquitecto, hermano? El que hace la mezcla, ata las varillas, hace la mezcla, hace los colados. ¿Cómo se le llama, hermano? ¿Verdad? Nosotros no somos arquitectos, hermano. Nosotros somos simplemente obreros, albañiles. Voltea a ver a tu hermano, tu hermana ahí. Buenos días, señor albañil, ¿cómo está usted? Se sentía arquitecto, no es arquitecto. Usted y yo somos simplemente albañiles. ¿Qué hace el maestro de obras, hermano? ¿Y qué hace el albañil? El albañil no diseña nada, pero atiende al diseño para hacer en el terreno de la realidad lo que el diseño dice en el plano. Cuando entonces el plano dice una pared, ahí levanta una pared, un hoyo, ahí cava un hoyo, un amarre de varilla, ahí amarra la varilla, un colado, allá hace un colado, pero nosotros no diseñamos nada. La edificación de la iglesia es algo que compete enteramente al poder sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo. Y en la medida en la cual nosotros continuemos fundados sobre esa verdad histórica y eterna, Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, el Señor continuará usando nuestra vida como obreros para poder ser auxiliares de Él en el propósito terreno de construir la iglesia de Jesucristo en esta tierra. Pero quien la construye es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Cristo está diciendo que somos un grupo llamado afuera, fuera de donde nos encontrábamos antes. Es un grupo que yo voy a constituir, dice el Señor. Pero también dice que es su iglesia, su iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia, hermanos, es propiedad de Jesucristo. La iglesia no es propiedad de un grupo de liderazgo, de un grupo de pastores o de un presbiterio. La iglesia no es propiedad de una denominación. La iglesia es propiedad de Jesucristo. Le pertenecemos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos compró por precio. ¿Cuál fue el pago de la transacción espiritual comercial? Su sangre, hermanos. Entonces, ¿qué significa? Hemos dejado de pertenecernos a nosotros mismos. No tenemos, por lo tanto, la opción de desentendernos de este llamado a ser iglesia. No podemos desentendernos arbitrariamente o plenipotenciariamente del llamado que el Señor Jesucristo nos hace por cuanto nos ha adquirido al precio de su sangre de ser iglesia. Entonces, fíjense, hermanos, somos tan de Cristo que en un momento dado, cuando Pablo persigue a la iglesia antes de su conversión, Cristo se le aparece en Hechos 9:4 y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Saulo de Tarso? A la iglesia. Pero Jesucristo se atribuye a la persecución de Pablo en términos 100% personales. ¿Por qué me persigues? Entonces Cristo sabía que la persecución contra su iglesia era una persecución contra Él mismo. Nosotros somos, de hecho, alegóricamente mencionados en la Escritura, el cuerpo del Señor. Espiritualmente somos parte de Cristo, somos uno en Cristo, y de ahí que somos su, hermanos, su iglesia. Y el hecho de que somos su iglesia lo vemos reflejado en su gran amor que fue desplegado en la cruz precisamente por nosotros. Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Y por último, esta palabra incluye también una declaración de la condición invencible de la iglesia, porque dice al final: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia de Cristo es invencible. La iglesia de Cristo, hermanos, es invencible en tanto sea la verdad
el fundamento de su edificación. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mientras la roca, mientras el fundamento, la piedra angular del trabajo eclesiástico sea el Señor Jesucristo edifica su iglesia y además la hace invencible, la blinda de forma impenetrable. No hay gobierno, hermanos, no hay ley, no hay imperio, no hay movimiento, no hay nada que pueda impedir el crecimiento, el avance sistemático ascendente de la iglesia de Cristo hasta que Él regrese. Entonces, hermanos, la iglesia es de Cristo, es construida por Él y Él mismo garantiza su condición invencible. Fíjense entonces cómo en esta declaración de Cristo vemos algunos aspectos muy importantes de lo que la iglesia es y de cómo se da su dinámica, cómo se da su funcionamiento. La segunda ocasión en que Cristo menciona la palabra iglesia es en Mateo 18, en el versículo 15. Vamos ahí, por favor. Jesucristo comienza a dar una enseñanza de la forma en la que deben de tratarse a los hermanos que dentro de la congregación se encuentran en la comisión de pecado. Y por lo tanto tiene que derivar un tratamiento disciplinario, correcto, objetivo, eficaz, para poder restablecer en la santidad y en la comunión plena de la iglesia a los hermanos que están en pecado. Y en ese contexto menciona la palabra iglesia. Mateo 18:15. Mateo 18:15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si tu hermano peca contra ti, ve y díselo al pastor. O ve y díselo a quien más confianza le tengas dentro de la iglesia. No, no dice eso, hermano. El Señor nos da la instrucción. Si un hermano sabes que está actuando en forma contraria a tus intereses o en detrimento de tu persona, está diciendo cosas que no son verdaderas. Está calumniándote. Está diciendo que eras tú el que salió del antro a la medianoche del sábado, pero tú sabes que estabas en tu casa, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que comenzar a aclararle a la gente que eso es un acto de murmuración, que no hay verdad en ello, que es un ataque en contra de tu integridad. Tienes que contrarrestar el avance de la calumnia o la... No. No, el Señor Cristo es muy claro. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando cómodos, tú y él solos, sin que nadie se entere. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda la palabra. Entonces, aquí vemos como que en la medida en que la persona que peca contra otro no se arrepiente, es conminado al arrepentimiento por la persona a la que agredió y no accede, entonces el pecado de este hermano comienza a ser un poco más público. El Señor dice: hazlo en privado para que el hermano no sea avergonzado. La intención es que por el Espíritu Santo, ante la exposición de la verdad, él se arrepienta y ahí quede resuelto el asunto. Punto. No se tuvo que enterar nadie más. Pero si el hermano no se arrepiente, entonces va creciendo el ámbito público del conocimiento de ese pecado. Entonces ahora llama a 2 hermanos o 3 que sean testigos para que en presencia de testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Segunda mención en el Evangelio del Señor Jesucristo sobre la palabra iglesia. Dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, entonces tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Atar y desatar, y no es nada relacionado con vida espiritual demoníaca. Si te das cuenta, la enseñanza en el contexto no está hablando de una guerra espiritual contra los demonios, a los que hay que atar, reprender, descabezar y echar en el fondo del abismo y levantarse en victoria. No. Aquí atar y desatar, hermanos, en el cielo, respaldando Dios lo que ese grupo eclesiástico de líderes que ya se enteraron de la circunstancia y están extendiendo una medida disciplinaria, lo que el grupo de líderes guiados por el Espíritu Santo decidan será respaldado en el cielo. Si ellos establecen una disciplina, esto será respaldado desde el cielo. Si el grupo de líderes de la iglesia, ante la pecaminosidad impenitente del hermano no se ha arrepentido, decide establecer la dinámica disciplinaria, entonces el cielo lo respalda. Cuando el grupo de liderazgo identifica una acción ya de arrepentimiento visible, genuina, auténtica, retira la disciplina, entonces el cielo lo respalda. Atar y desatar, nada tiene que ver con demonios, hermanos.
Nada tiene que ver con demonios, sino con medidas disciplinarias dentro de la iglesia. Entonces, la segunda ocasión en que Cristo menciona la palabra iglesia es en este contexto de la responsabilidad mutua que tenemos de caminar en santidad. Todos tenemos la responsabilidad al interior de la iglesia de velar y guardar por la forma en santificación, crecimiento espiritual, maduración espiritual en la correlación de los hermanos dentro de la congregación. Cristo nos está diciendo que tenemos una responsabilidad con nuestro hermano en su caminar en santidad ante Dios. Y si él se desvía y tú eres testigo de su desvío o eres afectado por su desvío, ve con él, confróntalo. Si no te escucha, dilo a 2 o 3 testigos. Y si no los escucha, dilo a la iglesia. Y si no escucha, entonces sáquenlo de la comunión de la iglesia. Vemos claramente que Jesús establece a la iglesia como la responsable del caminar espiritual y moral de sus miembros. Todos tenemos la responsabilidad, como parte del cuerpo de Cristo, de velar por la integridad y la santidad de nuestra forma de vida. No solamente en la coexistencia comunitaria, al interior de la congregación, sino aún fuera de la congregación, somos llamados a estimularnos mutuamente al amor, a las buenas obras y a la santidad. Cuando hablamos de la iglesia, entonces no se refiere a los pastores, ¿verdad? Tenemos un rol de vigilancia mutua en nuestro caminar en la fe. Yo, hermano, tengo un involucramiento dado por Cristo en la vida espiritual de mi hermano. Y tú tienes un involucramiento espiritual dado por Cristo en mi vida. Y mutuamente todos, unos con otros, tenemos que estar velando por nuestro cuidado y crecimiento espiritual. Llamarle la atención al hermano cuando identificas que está tomando decisiones equivocadas. Exhortarlo en amor, con paciencia, considerándote a ti mismo. En todo el consejo de la Biblia del Nuevo Testamento encontramos este exhorto a velar mutuamente por el caminar espiritual los unos de los otros. Entonces, ¿qué vemos en esto? Una responsabilidad en cada uno de nosotros de velar por la salud espiritual de los hermanos de la iglesia. Y este es un versículo difícil porque, ¿qué involucra? Que si se da esta situación, estás obligado a involucrarte en la vida de otra persona. Y vivimos en una cultura social en la que peleamos porque nadie se mete en nuestras vidas, ¿no es cierto, hermanos? Y peleamos igualmente por no tenernos que ver involucrados en los problemas de nadie más. Con los míos tengo, ¿qué me voy a andar involucrando? Y si el hermano no acepta de forma apetecible, ¿verdad?, mi consejo, mi exhorto, y si el hermano se enoja y si el hermano se violenta, bueno, la Biblia dice que estamos llamados a involucrarnos unos con otros en el cuidado de nuestra vida espiritual. De hecho, en una encuesta realizada en los Estados Unidos, se indica que una de las razones por las que las personas no se integran a una congregación de manera formal es porque no quieren rendirle cuentas a nadie. Es porque no quieren que se metan en sus vidas y no quieren el escrutinio absolutamente de nadie. No reconocen autoridad sobre sus vidas. Es mi vida y a nadie más le interesa. Por eso mi trato con la iglesia es distante. Por eso la identifico como un factor externo, una organización externa a mí. No me veo yo como un miembro de un organismo al cual pertenezco, porque eso involucra compromisos mutuos de alto nivel de profundidad. Entonces, la santificación es un proceso comunitario, de hermanos caminando juntos en una misma dirección. De hecho, algunos sostienen que no tienen por qué ir a ninguna iglesia porque su relación con Cristo es personal. ¿Has escuchado eso? No, es que a ver, ¿Dios es omnisciente, sí o no? Sí, entonces Dios está en mi casa, yo no tengo un lugar para tener comunión. Mi comunión con Cristo es 100% personal. Hermanos, nuestra relación personal con Cristo no anula la necesidad que tiene mi alma de exponerme ante otros en la iglesia. Qué bueno que tienes una comunión personal con el Señor. Qué bueno que tienes intimidad con Cristo en la intimidad de tu casa. Qué bueno que eres asiduo a la oración, a la meditación escritural, y qué bueno que tienes ese tiempo de soledad y presencia del Espíritu Santo en tu vida individual y personal. Pero eso no elimina tu necesidad de exponer tu vida a otros dentro de la congregación. Proverbios 27:17. Fíjense qué importante es que estemos coexistiendo unos con otros. Dice, hierro con hierro se ¿qué? ¿Qué significa aguzar? ¿Qué hacen los carniceros cuando van a cortar la carne, hermanos? Sacan 2 metales y los friccionan. ¿Qué están haciendo al friccionar esos 2 metales? Lo están afilando, hermanos.
La Biblia dice, hierro con hierro se afila, y así el hombre afila el rostro de su amigo. Somos llamados a ser amigos y como amigos edificarnos mutuamente. Yo he comentado en el pasado que hay quienes han malinterpretado muy profundamente este texto y justifican en este texto la mala relación que tienen en su coexistencia. Son hermanos que murmuran mutuamente, que constantemente se tiran, son hermanos que no se están edificando, se están lastimando, hacen comentarios irónicos, sarcásticos, hirientes, puntiagudos. Y es que hierro con hierro se afila, pastor. No. La Biblia dice que nos afilamos, no nos mellamos. Estamos juntos para afilarnos, no para matarnos el filo. Y por eso dice, así es el hombre, aguza el rostro de su amigo, no de su adversario. Entonces, cuando tu coexistencia con un hermano de la congregación es de adversario, hermano, estás mellando su vida, no la estás afilando, no la estás edificando. Para poder edificar mutuamente nuestras vidas y afilarnos, y este afilar significa edificar mutuamente nuestra vida espiritual para hacernos más eficaces, más contundentes, más precisos, más inteligentes, más sabios, más maduros, a través de estar juntos, solamente se puede hacer dentro de la congregación. Por eso el Nuevo Testamento está lleno de exhortaciones, ¿no? Nos dice, sopórtense los unos a los otros. ¿Por qué? Porque tenemos que soportarnos. Y la única forma de soportarnos es permanecer juntos a pesar de las circunstancias adversas. Si cuando viene la adversidad corres, bueno, ya no hay quien te soporte, ni tienes que soportar a nadie. No, cuando la Biblia nos llama a soportarnos en el fundamento del amor, porque soportamos lo que amamos, hermanos, nos llama entonces implícitamente a permanecer juntos, estar juntos. Dice que nos gocemos los unos con los otros, lloremos los unos con los otros, oremos los unos por los otros, nos perdonemos unos a otros y que nos amemos los unos a los otros. ¿Cómo podríamos hacer esto si no somos parte, si nunca exponemos lo que está pasando en nuestras vidas, la condición de nuestro corazón, si no somos vulnerables, si no somos censurables, si no nos acercamos a alguien para acompañarle o que nos acompañe en nuestro caminar espiritual? ¿Cómo se podría hacer esto? Sería una imposibilidad. Entonces la iglesia, hermano, no es una organización de gente infalible, no. La iglesia es un organismo de pecadores arrepentidos, perdonados, que estamos caminando juntos, siendo moldeados por Dios a la imagen de Cristo. No somos perfectos. Es que en esa iglesia hay muchos hipócritas. Pues hermano, vente, tenemos un lugar para ti también, ¿verdad? Y eso es la iglesia, es un lugar donde, habiendo sido arrepentidos de nuestro pecado por la predicación del Evangelio, habiendo sido redimidos por la sangre de Cristo, estamos juntos aprendiendo por la guía del Espíritu Santo en el fundamento de la Biblia a ser cada vez más parecidos a Jesucristo. Si nosotros unimos estas dos referencias de Cristo acerca de la iglesia, entonces llegamos a una definición teológica, contextualmente bíblica, de lo que es la iglesia, y la podríamos definir de la siguiente forma. La iglesia es un grupo de personas redimidas por Cristo, propiedad de Cristo, edificada por Cristo, en el fundamento de Cristo, llamada por Cristo a ser diferentes al mundo, que tiene una garantía de victoria por encima de todo y con el deber mutuo de velar los unos por los otros en su caminar de santidad. Eso es la iglesia, hermanos. La iglesia entonces no es un edificio, la iglesia no es un lugar, no es una denominación, la iglesia es un grupo de personas compradas por Cristo y llamadas por Cristo. La iglesia, hermanos, somos tú y yo. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Entonces, como lo hemos comentado en el pasado, cuando sales de tu casa el domingo, no tendrías que decir, voy a la iglesia. Lo correcto sería decir, voy a reunirme con la iglesia. ¿Se acuerdan de esta anécdota, hermanos, que les he compartido en el pasado sobre esta jovencita, una joven de 10 años de edad cristiana en la época del comunismo soviético, donde la policía literalmente hacía trabajos de espionaje y tenían prohibidas las profesiones religiosas? Y entonces esta jovencita va de mañana contenta, ¿verdad?, a reunirse con su iglesia y es detenida por este agente de la policía. Si no me equivoco, era la KGB. Y entonces le dice, ¿a dónde vas? Y esta jovencita sabía que si decía que iba a la iglesia, a su servicio dominical, pues entonces capturarían a su pastor, a sus hermanos en la fe, probablemente los torturarían, los matarían, etc.
Y entonces, sin querer mentir, porque ella sabía que como hija de Dios no le estaba permitido mentir, rápidamente en su corazón ora al Señor y el Señor le da sabiduría y le dice a este hombre: mi hermano mayor murió hace tiempo, voy a la casa de mi padre a dar lectura al testamento. Entonces el agente de la KGB se avergonzó, dijo: no, perdóname, no, sigue tu camino. Esta niña iba a la casa de su padre porque su hermano mayor Jesucristo había muerto hace tiempo, ¿verdad? La casa de su padre era la iglesia, a dar lectura al testamento, a la Biblia, ¿verdad? Bueno, ¿qué quiero darles a entender con esto, hermanos? Que en donde los comprados por Cristo nos reunimos, allí se establece la iglesia. Y somos llamados los comprados por Cristo a reunirnos como iglesia. No es algo a lo que nosotros podamos renunciar. No es algo que nosotros definamos de manera arbitraria, plenipotenciaria, o que Dios sujete a nuestras percepciones filosóficas. No es algo que nosotros determinemos, es algo que Dios ha establecido. Así funciona la iglesia. Hoy nos reunimos aquí, mañana nos podremos reunir en cualquier otro local. Pudiera ser así porque aun cuando hemos acondicionado el local, lo mejor que hemos podido, hermanos, no es nuestro. Nosotros rentamos, pagamos una renta mensual por ese local. Si un día el dueño dice: oigan, pues lo voy a necesitar para otro efecto, pues nos tendremos que ir, hermanos. Agarramos nuestros ventiladores, nuestras bocinas, nuestra batería electrónica, ¿verdad? Ventiladores, micrófonos, sillas, y vámonos a otro lugar. La iglesia no es este lugar. La iglesia somos nosotros todos. Piedras vivas que estamos siendo edificadas de manera conjunta por el Señor Jesucristo en la proporción y medida en la que nuestra predicación continúa siendo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, hermanos. Él edificará nuestras vidas comunitariamente, individualmente, y hará de nuestra existencia conjunta una entidad indestructible, indestructible. Si tú te consideras a ti mismo cristiano, entonces le perteneces a Cristo, hermano. Has sido comprado por su sangre. Y si así lo entiendes, porque confías de corazón que el sacrificio de Cristo en la cruz fue por tus pecados, entonces, hermano, tú eres parte de la iglesia. Y esa iglesia de la que somos parte es lo que llamamos la iglesia universal. La iglesia universal, que desde el primer siglo del cristianismo se le definió como la iglesia católica, pero no la iglesia católico-romana, no. El romanismo, hermano, se atribuyó a sí mismo el concepto de catolicismo, pero catolicismo no tiene nada que ver con los papas, no tiene nada que ver con la religiosidad de esa percepción religiosa de la fe cristiana, equivocada y desviada. El catolicismo significa universalidad. Entonces, si tú eres un hijo de Dios por la gracia y los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, has sido lavado por la sangre del Señor, has sido comprado por ese precio glorioso y maravilloso, tú eres llamado a ser iglesia y el Señor te hace formar parte de su iglesia universal, que significa en todo el mundo, en todas las partes y hoy en día localidades del mundo, hay una entidad orgánica, una porción orgánica del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa catolicidad, universalidad. No tiene nada que ver con el romanismo católico, del que la mayor parte de nosotros el Señor nos extrajo por gracia y por misericordia y nos llevó a su luz admirable para anunciar sus virtudes. Tenemos una enseñanza que dimos hace cerca de 10 años que se llama La verdad sobre la Iglesia Católica, y es una serie de mensajes que tiene una vastedad histórica importante y puntual de datos por los que podemos a todas luces identificar que el catolicismo romano es un desvío aberrante, hermanos, y sus prácticas históricamente han sido vergonzantes y lamentablemente se han erigido como un enemigo de la verdadera fe, un enemigo de Jesús. Entonces, quienes estén interesados en esa serie, hermanos, por $500, nada, es cierto, no es cierto. No es cierto, es mentira, es mentira. No. Me pueden comentar porque no la tenemos disponible en la mesa de audio, es muy histórica en la conversación, hace 10 años más o menos, yo la tengo en nuestra memoria de enseñanzas, entonces me la pueden solicitar y con todo gusto, hermanos, totalmente gratuita, por supuesto, se las hago llegar. Entonces,
Si tú eres una persona redimida por la gracia, comprada por la sangre del Señor Jesucristo, has confiado con todo tu corazón que ese sacrificio en la cruz fue por tus pecados, tú eres parte de la iglesia universal por la que Cristo murió. Ahora bien, ¿cómo vamos a manifestar nuestra pertenencia a esa iglesia universal? ¿Cómo, hermanos? ¿Perteneciendo a qué? A una iglesia local. Soy parte de la Iglesia Universal, soy hermano de los hermanos en cualquier parte del mundo, de los de Francia, de los de Italia, de los de África, Oceanía, Nueva Zelanda, Guatemala, ¿verdad? Tingambato. Pero la evidencia de que yo formo parte del cuerpo de Cristo en términos generales de la Iglesia Universal es que el Señor me integra de manera personal a una iglesia local, a una congregación local. Y nuevamente, ¿no? Hay quienes dicen que ser miembros formales de la iglesia y comprometidos, pues no es un concepto bíblico. Bueno, ¿qué Biblia has estado leyendo? ¿Verdad? ¿Qué información has consultado? Hay quienes dicen que no se hacen miembros formales de una iglesia local porque no confían en sus líderes. Bueno, creo que lamentablemente también en el ámbito de la iglesia protestante, históricamente han habido casos tristes, lamentables, lastimosos, de líderes, hermanos, que han defraudado a los feligreses, pero eso no desestructura la iglesia de Jesucristo, eso no destruye el cuerpo de Jesucristo. Por lo tanto, si tú tuviste en el pasado una amarga experiencia con el liderazgo de una congregación que se autodefinía como cristiana, no es motivo por el cual tú te decepciones de Cristo y de la obra de redención que Él hizo en la cruz del Calvario. No puedes desestimar la obra que Él hizo a favor de tu vida, redimiéndote y salvándote de tu pecado, el derramamiento de su sangre a favor de tu adquisición para hacerte real sacerdocio, nación santa. ¿Qué tienes que hacer entonces? Ora al Señor y Él te va a dirigir a pastos frescos, aguas calmas y a pastorados humanas dirigidos por el Espíritu Santo. ¿No? Hay quienes dicen, no, yo no estoy en la iglesia local porque en una iglesia me dijeron que yo jamás me iba a volver a enfermar y senda diarrea que me dio después de eso. Pues te engañaron, pero el problema no está en Cristo ni en la Biblia. El problema está en aquellos que fraudulentamente predican algo que no es el evangelio de Jesucristo. Y es que a la iglesia a la que fui, el pastor se fue con la secretaria y se llevó todos los diezmos. Yo no creo en la iglesia. A ver, espérate. La iglesia no es ese personaje oscuro que lamentablemente y fraudulentamente y hostilmente te trató y defraudó a toda la congregación. La iglesia somos los redimidos por Cristo. Y aún entre los liderazgos, hermanos, también hay trigo y cizaña. También hay verdaderos y falsos. ¿No habla la Biblia de falsos maestros y de falsos profetas, falsos sacerdotes? Pero también la Biblia nos habla de verdaderos y auténticos hombres llamados al ministerio de la palabra, verdaderos pastores, en quienes Dios deposita la tarea y la responsabilidad de cuidar y apacentar al rebaño que Él ganó con su sangre. Entonces, no es pretexto, hermano, no es justificación. Hay quienes no pertenecen formalmente a una iglesia porque simplemente no satisface sus preferencias. Pero eso, hermano, solamente es ignorancia de qué es la iglesia y del funcionamiento con que Dios la ha diseñado. En la práctica manifestamos que somos parte de la iglesia de Cristo, hermano, cuando nos colocamos bajo el liderazgo de una iglesia local. La única forma de manifestar que somos iglesia de Cristo es perteneciendo, poniéndonos voluntariamente, accediendo voluntariamente, libremente al llamado de Cristo de pertenecer a una iglesia local. Ese fenómeno de los cristianos sin iglesia es relativamente reciente. Hay mucha gente que dice que tiene una relación personal con Cristo, pero no asiste a ninguna congregación. Miren, una encuesta en los Estados Unidos indica estos datos, que solamente el 42% de la gente que dice ser cristiana asiste a la iglesia por lo menos una vez al mes. Por lo menos una vez al mes. Por lo tanto, el 58% que se considera cristiana no va a la iglesia, hermanos. No va a la iglesia.
¿Cuál es el razonamiento de esa gente acerca de su caminar en la vida de fe? Un caminar solitario. ¡Hayo Silver! Soy el llanero solitario. Y así andan, diciendo que son cristianos. Y lo ves en todos los ámbitos. Hoy lo puedes ver aún hasta en el ámbito de las redes sociales. Estos youtuberos que se descabezan mutuamente y se desacreditan diciendo que son cristianos. Y cuando indagas un poco en sus testimonios personales, te das cuenta de que aquellos que se sienten grandes teólogos ni siquiera asisten a una congregación cristiana, son llaneros solitarios. O estos predicadores itinerantes, ¿verdad?, que no están bajo la cobertura de ningún liderazgo, que por mutuo propio, ¿verdad?, están yendo de congregación en congregación buscando a ver quién les cede un espacio en el púlpito para predicar sus revelaciones escriturales, hermanos. ¿Y quién te cubre? ¿A quién representas? ¿De parte de quién vienes? ¿Qué chicle te patrocina, hermano? Nadie, nadie. Simplemente llaneros solitarios. Hermanos, Cristo dice: esta es mi iglesia. Es decir, este es el grupo de gente que yo llamé, que yo voy a edificar. Y si tu hermano te percibes como un hijo de Dios, tienes que pertenecer. Ese es el grupo que yo llamé, que yo voy a edificar. Y si alguno de tus hermanos peca contra ti, entonces trátalo con él. Y si no, hazlo del conocimiento de más miembros de la iglesia. Y si no, hazlo conocimiento de toda la iglesia. Y si él es un hijo de Dios, se va a arrepentir. Si él es un hijo de Dios, va a encontrar en esta dinámica, en esa secuencia de procedimientos para llevarle a una dinámica de restauración a través de esta disciplina, él se va a arrepentir y será parte también de la iglesia. Entonces, Cristo nos ha puesto en una relación muy cercana, muy estrecha, completamente orgánica los unos con los otros. En la iglesia primitiva no se entendía de otra forma. Lo acabamos de leer en el texto de Hechos, hermanos, Hechos 2. Una relación entre cristianos que estaban dentro de la iglesia, comprometidos con esa iglesia, se habían colocado bajo liderazgo de esa iglesia y estaban conectados con la gente en esa iglesia. Por lo tanto, no existía desinterés de voy, porque es domingo, voy, como, me alimento, salgo y sigo mi vida. No era así, no era así. Había una vida en comunidad, una vida compartida, una visión conjunta de caminar unidos los unos a los otros. Fíjense, Pablo escribe a los Corintios, 1 Corintios 1:1, y esta presentación de la carta es muy interesante porque nos permite ver las dos dimensiones de la iglesia, la dimensión universal y la dimensión local. Y fíjate cómo presenta la carta Pablo: llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Allí está direccionando la carta, primeramente a la iglesia local. La iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahí hay una alusión a la iglesia universal. La carta va dirigida primordialmente, o en un primer término, a la iglesia local de Corinto, pero esta enseñanza también es por nosotros, porque la enunciación consecuente indica que a todos los santos, en cualquier lugar donde se encuentren y que invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para nosotros también es esta información, para nosotros también es esta carta. Entonces, esta carta no tiene límites temporales, no tiene límites geográficos. Esta carta alude a todos los hijos de Dios en cualquier parte del mundo, aun cuando en principio fue dirigida a la iglesia local en Corinto. Las dos dimensiones de la iglesia universal. Pero ¿cómo demuestras que eres parte de la iglesia universal, redimida por la sangre de Jesús, perteneciendo libre y voluntariamente, haciendo caso al llamado del Señor en una iglesia local, bajo un liderazgo pastoral local? En 1 Tesalonicenses 1:1 dice: Pablo, Silvano y Timoteo,
a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Está hablando a la iglesia local. En Filemón 1:1. Filemón 1:1 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Entonces, vemos diferentes menciones del apóstol Pablo, ¿no? En algunas hace mención de la iglesia universal y conjuntamente de la iglesia local, pero en otras hace una alusión precisa de la iglesia local. ¿Cómo demuestras que eres una persona redimida por la gracia, hijo de Dios, por la fe en sus méritos, y que el Señor te ha integrado a su cuerpo? ¿Cómo? ¿Cómo lo demuestras, hermano? Perteneciendo a una iglesia local. Tu mano, hermano, si un día la olvidas lavar por la mañana y solamente te acuerdas de que tienes mano izquierda, ¿verdad? Y olvidas que la mano derecha también es parte de tu cuerpo, tendría todo el derecho de decirte: ¡Ey, ey, ey! Estoy ubicada en una parte específica y estratégica del cuerpo, pero no te olvides que yo soy parte de todo el cuerpo. Parte de todo el cuerpo. Si un día vistiéndote para venir a la congregación se te olvida ponerte los zapatos, pues no te extrañe que tus pies te digan: ¡Ey, ey, Pedrito! ¡Ey, Lalito! Yo también soy parte del cuerpo, me tienes que vestir, porque aun cuando estoy lejos de la cabeza, eso no me hace menos miembro del cuerpo. Soy del cuerpo. ¿Por qué nuestra mano, hermano, es parte del cuerpo? Porque está unida. Ahora, si tú vienes a la iglesia y de repente te encuentras una mano caminando en el pavimento y te dice: ¡Hey, soy tu mano! Tú le podrás: no, no estás en mi cuerpo, no eres mi mano. Y esto le pasó a los locos Adams, hermano. Puede suceder. ¿Y dónde tenían a la mano, hermano? En una caja. ¿De quién era esa mano? ¿Quién sabe de quién era esa mano? Pero no pertenecía a ninguno de los cuerpos que habitaban en esa mansión. Es exactamente lo mismo. Por eso el apóstol Pablo alegoriza, ejemplifica sobre la constitución y forma de funcionamiento, el diseño original de la iglesia con el cuerpo. Y alude directamente: no porque soy mano soy menos del cuerpo que el ojo, y no porque soy ojo soy menos parte del cuerpo que el pie. Hermano, ¿por qué los miembros de nuestro cuerpo son parte de nuestro cuerpo? Porque estamos vinculados y unidos orgánicamente, hermanos, orgánicamente. ¿Cómo demuestras que eres parte de la iglesia universal del Señor Jesucristo, del cuerpo de Jesucristo, perteneciendo a una iglesia local, orgánicamente? En esa época, hermanos, se conocía a la gente de forma tan personal que cuando un cristiano se movilizaba de una iglesia a otra, se escribían cartas para que el pastor de la nueva iglesia, la que recibía al hermano, supiera quién era y le pudiera dar un seguimiento personal a ese nuevo miembro de la congregación. Entonces, ¿qué vemos con esto? Que este fenómeno de cristianos sin iglesia o con iglesia pero sin compromiso es un fenómeno completamente desconocido en la iglesia del primer siglo. Es un fenómeno, hermano, que no se suscitaba en el primer siglo. Es un fenómeno propio de nuestra forma particular, individualista y egoísta de vida. Una forma de vida carente de compromiso, carente de rendición de cuentas. Y es algo que sin duda, hermano, tiene impacto negativo en el caminar cristiano de la iglesia del Señor. Entonces, cuando tú dices: no, yo no le rindo cuentas a nadie, no, yo voy pues solamente cuando me siento a gusto, o me cambio de iglesia, o no voy a la iglesia, por lo que gustes y mandes, estás dejando de manifiesto la condición caída de un corazón profundamente egoísta, arbitrario y plenipotenciario. ¿Cómo puedes argumentar con autenticidad y veracidad que fuiste redimido por la sangre de Cristo? Es muy dudosa la condición redimida de una persona así. Bueno, vimos entonces ya cómo Cristo define a la iglesia, pero la Biblia también usa una serie de metáforas, comparaciones entre la iglesia
y algunas figuras para que podamos entender. Y quiero mencionarles. Ahora, ninguna de estas metáforas evidentemente define de manera completa lo que es la iglesia, sino que cada comparación refleja un aspecto de lo que es la iglesia. En primer lugar, por ejemplo, se nos llama la novia y la esposa de Cristo en Efesios 5, 22 al 31. En Efesios 5, 22 al 31 se nos define como la novia y la esposa de Cristo. En 2 de Timoteo 3 y 4 se nos menciona como el ejército de Dios. En 1 de Pedro 2:9 dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En 1 de Corintios 3 dice que somos el campo o el terreno de Dios. En 1 de Corintios 3:16 dice que somos el templo del Dios viviente, donde Dios habita. En Juan 15 el Señor Jesucristo nos compara con un viñedo. Y Cristo dice que Él es la vid y nosotros somos las ramas y el Padre es el viñador, quien cuida el viñedo. En 1 de Pedro 2:25 dice que somos sus rebaños, sus ovejas, ovejas de su prado. En 1 de Timoteo se nos dice que nosotros somos la columna y el baluarte de la verdad. Una columna sostiene y un baluarte defiende. Baluarte es una defensa, es una fortaleza. Entonces somos llamados en esta alegoría, somos llamados a sostener el Evangelio y a defender el Evangelio. En Colosenses 1:3 dice que somos el reino de Dios. En Efesios 2:19 se dice que somos una familia y en 1 de Corintios 12 se dice que somos un cuerpo. Todas estas son figuras que destacan aspectos específicos importantes de la iglesia y todas estas, hermanos, en conjunto nos pueden rendir cuenta de qué es la iglesia y el funcionamiento general y específico de la iglesia. En estas metáforas encontramos algunos grupos, las podríamos dividir. Por ejemplo, las que nos hablan de la iglesia y su relación con Dios. El Señor Jesucristo habla de ejemplificaciones, nos da alegorías, metáforas que describen esto. ¿Cómo es nuestra relación siendo iglesia con Dios? Y entonces, en este segmento encontramos ejemplos como la esposa de Cristo, porque nos habla de la intimidad, la fidelidad, la cercanía, el compromiso que tiene que haber con Cristo. Se nos dice que somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios, y eso nos habla de lo que somos para Dios. Hoy el Señor ya no nos ve como advenedizos o como extranjeros, el Señor nos ve como nacionales del reino de los cielos. Otro grupo de metáforas, otro segmento nos habla de la relación entre nosotros mismos. Y entonces dice que somos su familia y que somos un cuerpo. Y por lo tanto nos habla de la dinámica de relación que existe entre los miembros de una familia y los miembros de un cuerpo. Una correlación orgánica intensa, profunda. Otra clasificación más detallada de metáforas es las que nos hablan de que nosotros somos el objeto del amor de Dios. Somos valiosos y preciados para Dios. Y se nos menciona como la novia, como su rebaño, como sus ovejas. Pero también se nos menciona como el objeto de su trabajo, y entonces dice que Él nos purifica, Él nos santifica, Él trabaja en nosotros. En otras se nos menciona como instrumentos en sus manos, y dice que somos un reino, es decir, los que lo representamos en la tierra, embajadores de Cristo. Servimos para esa función, hablamos de parte de Él, comunicamos al mundo lo que Dios quiere que el mundo sepa. En otras metáforas somos siervos de Dios y nos menciona como sacerdotes santos del Dios Altísimo. Entonces, siendo las cosas así, ¿cómo podemos nosotros tomar a la iglesia, acercarnos a la iglesia y considerarla como una entidad no digna de nuestra mayor devoción y de nuestro mayor compromiso? ¿Cómo podemos tratar a la iglesia en términos de beneficio utilitario, sin un compromiso de vida y contributivo para la edificación del cuerpo? Viendo todo esto, hermanos, ¿qué es la iglesia? ¿Cómo Dios la diseña? ¿Cómo funciona? ¿Y cuál es la dinámica espiritual, legal, gloriosa y extraordinaria para hacernos parte de esta? ¿Cómo podemos diseñar a la iglesia de Jesucristo, hermanos? Es una falta de entendimiento bíblico. Es una falta de comprensión y de inteligencia espiritual.
Es una resistencia personal a que no haya escrutinio en mi vida, a que nadie se meta conmigo, a que todos respeten mi soberanía personal. Es la existencia de ídolos en mi vida, porque no estoy dispuesto a dejar mi compromiso con las cosas que me agradan, las cosas que yo requiero para sentirme pleno y satisfecho. No sé cuál sea la razón, pero después de ver lo que la Biblia dice, ¿cómo podemos tomar a la iglesia y no considerarla digna de nuestro compromiso y devoción? ¿Cómo te sentirías, hermano, si alguien maltrata, agrede, insulta o ofende a tu esposa? Hermanos varones, hermanos casados, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Cómo nos sentimos cuando alguien se atreve a faltarle el respeto a nuestra esposa? ¿Cuántos de nosotros reaccionaríamos en consecuencia? ¿No? Vamos caminando y de repente pasa un individuo, ¿verdad? E insulta. Imagínate, toca a tu esposa. ¿Qué harías? ¿Qué espera tu esposa que hagas? Que la defiendas, ¿no? Y ahí si te sale el obligo, no, mi amor, no. La Biblia dice, no pagues a nadie mal por mal, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Así que, mi amor, aguántese. Sufrimiento por el Evangelio. No, mala aplicación de la Escritura. No, ¿sabes qué? Mi amado mequetrefe, te aplico la Wilson, la China, el salto del tigre, lo que sea. Y bien amansado en el piso te predico el Evangelio, porque necesitas ser salvo por Cristo. Pero tú no puedes tocar a mi esposa, porque es mi esposa. ¿Cierto o no, hermanos varones? ¿No? Si la iglesia es la novia y esposa de Cristo, ¿cómo me sentiría yo si alguien menosprecia o agrede a mi esposa? Muy mal. Protegemos cuando eso sucede, reaccionamos cuando eso sucede. ¿Por qué? Porque existe un instinto protector, hermano, en nosotros, dado por Dios, en el corazón masculino, de proteger a nuestras esposas. Lo que Cristo hace con su iglesia, hermano, es digno de alabanza, de aplauso, de reconocimiento y de gratitud. Y al ver la forma en que se ha deteriorado, degradado, malversado el concepto y el uso que Dios le ha dado a su iglesia, hermanos, verdaderamente con humildad, lo digo, debemos estar profundamente agradecidos con Dios por la iglesia en la que nos ha colocado. Y esta no es una promoción de nuestra denominación ni del nombre de la congregación, pero viendo la escena de realidades catastróficas, la degradación, la malversación, el abuso, la denigración, que dentro del ambiente que se autodefine como cristiano se ha hecho de la iglesia, hermano, gracias a Dios por la congregación en la que Él nos ha colocado. Entonces, ¿cuál tiene que ser mi compromiso con la iglesia? ¿Cuál tiene que ser tu compromiso con la iglesia? Bueno, si Dios lo permite, de eso vamos a hablar en la siguiente clase. Pero quiero terminar leyendo un pasaje que Lucas escribe acerca de Pablo, cuando se está despidiendo de un grupo de pastores en Éfeso. Fíjense lo que dice Hechos 20:28. Es Lucas quien escribe, narrando lo que sucede con el apóstol Pablo. Dice, por tanto, mirad por vosotros. El apóstol Pablo se está despidiendo prácticamente de los pastores, los obispos de las iglesias en esa región. Él sabe que no los va a volver a ver y entonces les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, cuando veo a un hermano, a una hermana, tengo que estar consciente de que han sido comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El precio que se pagó por ese hermano, que a veces nos irrita, que a veces nos molesta, que tiene imperfecciones al igual que tú y que yo. Porque hermanos, miren, a veces muy fácilmente olvidamos cuando vemos la imperfección de otro, que nosotros adolecemos en otras áreas de múltiples cosas que también son muy irritantes para los demás. Muy irritantes para los demás.
Eso es algo que tendríamos que preguntarnos con seriedad. ¿Cuáles serán mis actitudes que irritan a los demás dentro de la congregación? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Has reflexionado un poco en cuáles serán mis conductas, mis formas de comportamiento que son desagradables para los demás en la iglesia? Difícilmente evaluamos eso, más bien evaluamos lo que nos irrita de lo demás en nosotros. El hermano con el que no queremos estar cercano, el hermano que no es apetecible platicar con él, el hermano que nos aburre. Personas que fueron rescatadas por el precio de la sangre de Jesucristo, hermanos. Miembros del mismo cuerpo, a los que estamos llamados a darles y recibir de ellos un trato digno, comprometido, una actitud diligente, una actitud de suplencia de necesidades, el compromiso de enterarme con un corazón humilde y honesto sobre las condiciones que guarda su corazón o su vida en general para poder poner mi vida en servicio de Él, de Él. Así como la mano está al servicio de todos los demás miembros del cuerpo y la mano no hace nada para ella misma. ¿O qué cosa hace tu mano derecha para ella misma? Piensa en eso. ¿Qué hace para ella misma? Nada. Todo lo que tu mano hace, lo hace al servicio de cualquier otro miembro del cuerpo. Y no cortaríamos jamás nuestra mano, no ignoraríamos a nuestra mano derecha. Me cae gorda, yo ni le voy a hablar. No podemos hacer eso, será una tontería, una torpeza. Es una aberración filosófica. Algo está mal en tu procesamiento de la realidad. Ese hermano que te irrita, así como tú irritas a otro, ambos han sido comprados por el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El punto es que todos nosotros somos en algún aspecto causa de irritación para los demás, pero estamos llamados a amarnos de manera incondicional, pero sobre todo considerarnos unos a otros. Además, hermanos, de que esto nos ayuda a desarrollar de manera fehaciente y efectiva la imagen de Jesús en nosotros. Pablo le dice a los obispos: cuídense de su propia pecaminosidad, cuiden de la grey, porque esa gente, ese grupo de gente ha sido comprada por la sangre de Cristo. Cuidado con la forma en la que tratan a esa gente. Y esa exhortación aplica para todos, hermanos. Cuidado tú y cuidado yo con el trato que le damos a la oveja que ha sido comprada a precio de sangre por nuestro Señor. Cuidado. Y no solamente es una advertencia a ser precavidos y a ser conscientes, es un llamado a dar nuestras vidas al cuidado de los demás. Termino con esas preguntas. Pensemos lo siguiente: ¿qué sería o cómo sería tu iglesia local si todos los que pertenecemos a ella tuviéramos el mismo compromiso y entrega que tú tienes? ¿Cómo sería tu iglesia local si todos los que nos congregamos y pertenecemos tuviéramos el mismo nivel de compromiso que tú tienes? ¿Seguiría funcionando la iglesia? Los días de lluvia no habría iglesia, tal vez. Tal vez no habría grupo de servidores, no habría edecanes. Porque, a ver, si los demás tuvieran el tipo de compromiso que yo tengo en la iglesia en la que me congrego, y yo considero que no tengo la apetencia de poner mis miembros, mis capacidades, mis dones al servicio de los miembros de la congregación, entonces no habrían edecanes, hermanos. No habrían maestros de iglesia infantil. Aquí será un gallinero con los niños corriendo, subiéndose, bajando, gritando, peleándose, aventando pelotas, hermano, porque ¿quién se haría cargo de los niños? No habría grupo de alabanza y tal vez eso sería una ventaja. Lo digo para que se mantengan con los pies en el piso. Nuestro grupo de músicos.
Tal vez llegarías, porque si el pastor es miembro de la iglesia y tiene el mismo nivel de compromiso que tú, tal vez llegaría y no habría predicación ese domingo, porque sucede que al pastor lo invitaron a jugar fútbol. Tuvo un compromiso deportivo o amaneció lloviendo. Pues si es el pastor, pues ni modo que se moje el pastor, ¿verdad? Pues no entendemos que no hay predicación, no, y no hay servicio. ¿Cómo sería tu iglesia local si quienes forman parte de esta tuvieran tu mismo nivel de compromiso? En el caso de algunos funcionaría muy bien, hermanos. En el caso de algunos será como un engranaje muy bien articulado, muy sofisticado, funcionando como una maquinaria de reloj perfecto, un reloj suizo. Pero en otros casos no. ¿Cómo quieres que funcione tu iglesia local? ¿Con el nivel de compromiso que tú tienes? Entonces tú tienes que evaluar si es necesario elevar tu nivel de compromiso a los estándares bíblicos. Si todos decidiéramos hacer lo que tú haces o lo que no haces, ¿qué sería de la iglesia, hermano? ¿Dónde estaría la iglesia? ¿Cómo se sentiría estar en la iglesia? Entonces, bueno, la iglesia es lo que Dios dice que es, funciona como Dios ha diseñado que funcione y nosotros no podemos arbitrariamente darle un tratamiento diferente. Si hemos sido comprados por el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido depositarios de una redención inmerecida. Si hemos sido sujetos de esa gracia magnánima, extraordinaria, indescriptible, y el Señor nos incorpora por gracia a ese cuerpo, ¿quiénes somos nosotros para determinar la forma en la que pertenezco a ese cuerpo? Todo está definido en la palabra. Entonces, si mi comportamiento, mi conducta, la forma en la que me relaciono con mi iglesia local no es coherente con lo que define la Escritura, el autor de la iglesia, el que edifica la iglesia, el dueño de la iglesia, entonces ¿quién tiene que cambiar? ¿La iglesia o yo? ¿Quién debe de cambiar? ¿La iglesia o yo, hermanos? Yo, por supuesto. Y entonces, de manera voluntaria y libre, vivir en obediencia. Entender que es imposible manifestar la realidad de mi conversión y mi incorporación a la Iglesia Universal de Cristo si no pertenezco voluntariamente, comprometidamente, contributivamente a una iglesia local, bajo un liderazgo íntegro y honesto puesto por Dios. Entonces reflexionemos a lo largo de esta semana, hermanos, pero de verdad reflexionemos, porque ¿hacia dónde camina la iglesia? ¿Hacia dónde camina la iglesia? ¿Hacia dónde va la iglesia? No es una entidad organizacional externa a nosotros. No es algo, hermanos, a lo que asistimos. Es alguien a quien pertenecemos. Pertenecemos a Cristo. Somos su iglesia. ¿Qué tienes que hacer a la luz de la Biblia? ¿Qué tienes que hacer a la luz del Espíritu Santo para poder ser alguien que se relacione bíblicamente con su iglesia? ¿Les parece que lo consideremos, lo evaluemos, lo reflexionemos de manera responsable esta semana y comencemos a actuar en consecuencia? Bueno, vamos a orar. Señor, queremos agradecerte porque eres muy bueno, porque tu misericordia es muy grande, porque tu gracia aún se extiende sobre esta tierra. Esa gracia que nos ha alcanzado, esa gracia a la que hemos libre y voluntariamente respondido afirmativamente, esa gracia que nos permite tener un sentido de identidad y de pertenencia, esa gracia que nos ha configurado como quienes pertenecen a un cuerpo con una forma y una función diseñada desde el cielo. Personas
que vivimos bajo el gobierno celestial de Dios. Personas que ya no tenemos la titularidad sobre nuestras propias vidas. Personas cuyas decisiones tienen que ser guiadas y normadas por el estándar más alto de fe, vida y conducta, que es tu preciosa palabra. Personas que anunciamos tu palabra, vivimos tu palabra y demostramos tu palabra. Y lo hacemos también siendo iglesia. Señor, ayúdanos y por favor perdónanos por haber disminuido el estándar, por arbitrariamente haber determinado las formas en las que yo decido relacionarme con la iglesia, por creer que soberanamente puedo determinar de qué manera me conviene o no. Perdón por vislumbrar el egoísmo en su máxima expresión en contra de tu iglesia. Señor, somos llamados y pertenecemos por el sacrificio tuyo. Nos has sacado del mundo, de las tinieblas, y nos has llamado a vivir en integridad y santidad, a comprometernos de manera profunda unos por otros y velar por el crecimiento mutuo, a velar los unos por los otros. Nos has llamado a predicar y a vivir la verdad, que tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente, y haciendo esto nos edificas tú, porque somos tu iglesia, y nos haces indestructibles. Ayúdanos, mi Dios, a vivir como quienes somos por la gracia, a vivir como quienes hemos sido llamados, a vivir como el resultado de tu amor. Bendecimos tu nombre, Señor. Perdónanos y ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.